Sí, recordemos que hoy coincidieron una enorme cantidad de allanamientos sobre casas Pero de digo, cambio. recordar algo de lo que Sí, de lo venís que venía. diciendo. Ahora lo vamos a mostrar, pero sobre casas de cambio, el Banco Central, primera vez, Fue allanado. fue allanado 5 funcionarios y sus casas también, y un banco. O sea, esto no tiene precedente. La verdad es que es un tema del que venimos hablando, como vos decís, que es el negocio con el dólar oficial. Debo subrayar, viene hablando Pancho Olivera solitariamente durante mucho tiempo. Muy importante. Es cierto. Con una brecha que en muchos casos era arriba del 200, porque siempre tomamos el promedio. Pero vamos a ver ahora el momento en que nosotros lo decíamos. A ver. En octubre del 2023. Octubre del 2023, antes de las elecciones. Es decir, mientras sucedían los hechos. Exactamente. De hecho, vas a ver que mostramos una... Mientras Massa era ministro. Exactamente. Mostramos ahí una casa de cambio que es una de las... A ver. Probablemente una de las allanadas. Mirá cómo lo decíamos, dale. Esto es una valija. Ese bille es pesos. Se nota por el color, claramente. Esto es una cueva en Retiro. Ah, pero esa es una valija. Que la semana pasada... A Milei le daría asco esto. Oh, claro. Pesos. Uf. Que la semana pasada trabajó miércoles y jueves. Ahí tenés fotos. Miren, por favor, préstenle atención. Son reales. Hasta las 9 de la noche. ¿Cuál es el horario de las cuevas? A las 3. Mirá, parece Aeroparque en una huelga de Fraibondi. No es Aeroparque. Además, quiero que vean, préstenle atención al tamaño de las valijas. Impresionante. Porque acá tenés un mínimo. No es que podemos ir Vilota y yo. El mínimo por operación son $50.000. Esto era una cueva... Qué jovencito que estaba, Pancho. Sí, claro. Esto era una cueva mayorista. Recordemos, insisto con el tema de la brecha. Ahora contá bien de qué... Hay que volver a contar de qué se trata el tema, desde cero. Contexto, no había dólares para nadie. Acordate que los cardiólogos emitían comunicados diciendo no tenemos contraste, sí, a ese extremo. Y había un círculo reducido de empresas, casas de cambio y bancos que tenían acceso privilegiado por autorización del Banco Central, no siempre justificándolo, a lo más preciado del momento que eran dólares, al dólar oficial, y vos te dabas vuelta y lo vendías con una brecha de que en octubre estaba 215%, es decir, casi 3 veces. Cuando vos contabas eso estaba 215. Mirá, hay otro pedacito que están los valores de entonces, mirá. ¿Por qué existe? ¿Quién vendería dólares a menos de lo que valen? Esa es la pregunta. Claro. Alguien que tuviera acceso al dólar oficial. Ah, un negocio redondo. Que está todavía fijado por Massa 350 pesos. Sí. Entonces, ¿cómo se logra este acceso? Bueno, hay que golpear puertas, las famosas CIRAS, el Central, la Secretaría de Comercio, o simulando una operación de comercio exterior, que es lo más común. Es decir, sobrefacturando una importación o subfacturando una exportación. O sea, yo invento que traigo algo de afuera, el central me da los dólares a 350. 350. Para el mayorista, porque son operaciones grandes. Yo los vendo a 880 cuando sale 1200. ¿Cuál es la novedad? Ahí hablábamos de operaciones de comercio exterior. Lo que se está investigando ahora ni siquiera es ese fraude. Esto es lo que vos contaste. Estos son operaciones de cambio directas. Viene una persona... Esto es lo que contaste hace 2 lunes. Claro, que le prestó ni siquiera otra... había que... Exactamente. Y conseguías los dólares, te los daban. Conseguías los dólares directamente. Ahora, se despertaron todos. Porque esto, mirá, hoy hubo, de entre los allanamientos, por ejemplo, algunos del juzgado de Cervini, María Romilde Cervini, que tiene esta causa con datos del Banco Central y de la UIF desde el 13 de noviembre del año pasado. Durmiendo. Bueno, con algunas novedades importantes. Primero, allanó una red de
casas de cambio, quiero hacer hincapié en esto, son 18 casas de cambio que si te tomás el trabajo de ver los dueños, son todos conocidos entre ellos. Yo casi te diría que es un grupo. Yo espero que la justicia ponga el acento en los nombres. Yo ahora te voy a dar algunos. Esta es una novedad. Después, por primera vez está Ariel Vallejo allanado. No estaba en esta causa. Es decir, ya Ariel Vallejo es el dueño de Surfinanzas. Acá ya tenés un cruce con la AFA. No lo había. Novedad de hoy. No lo había. Y el otro es que tenés un banco allanado que es el BCT, que también es un banco mayorista. A través de los bancos se accedía a esto. Yo te decía, ahí lo tenés a Vallejo con el Chiquitapia, porque bueno, todo lo que supimos después se fue acercando al fútbol. Nombres que fueron surgiendo. Habría que reconstruir en este contexto Sí. la historia del croata que vos contaste en Claro. su momento. Pero es que el croata, al lado de estos personajes, era un pequeño minoría, era un emprendedor. Pero Tuvo parece preso, que el pero para- croata cometió el pecado de no ir a la... de no devolverle la diferencia al que se la tenía que devolver. El croata estuvo preso, estuvo detenido. Estos eran verdaderos pesos pesados de este entorno. Algunos ya los nombramos acá. Por ejemplo, había una casa de cambio muy conocida de los Melzi, de La Plata, muy cercanos al Frente Renovador. Siempre está el Frente Renovador en todo este tema. Acá lo tenés a Carlos Melzi, Juan Bautista, su hijo. La empresa, vos la nombraste en su momento, Caruna Group. Mirá, ahí lo tenés. Mirá este. Claro, porque Caruna Group tenía en todo el conurbano esta ventaja de acceder a... Y cuando perseguían con las fuerzas policiales y todo a las casas de cambio que vendieran dólares blue, a estas no les pasaba nada. A estas no, Si pero les garantizaban el monopolio del negocio. había algunas que tenían acceso. Sleiman, Bueno, Jorge Sleiman, cercano a los Frente Melzi. Renovador de San Martín, Exactamente. ligado a Chocolate, Y en la Brigó, Cámara de Diputados, bonaerense. también Frente Renovador con su cadena de casas de cambio también. Las 48 tarjetas de chocolate, ¿te acordás de Rigau? Había 2 empleados de Caruna Group. Uno de Tigre y otro de La Plata. La verdad que de todo esto... En las tarjetas de... En las tarjetas, esas que se las prestaban, quería que le prestaras atención a este detalle. Sí, sí, Massa, ahí- el cartel de Massa. De ahí atrás, otro de los Un pícaro el fotógrafo, ¿no? Un pícaro. Otro de los, acá en la causa de Servini, hay más de 500 millones de dólares, en poquitos meses, más de 500 millones de dólares, de 2 casas de cambio. Una se llama Mega Latina, que es de Juan Ignacio Argra, que es también del peronismo y del Frente Renovador. También cercano, socio de los Melzi en Caruna Group. Vos en su momento hablaste de esta, pero acá yo ojalá, el fiscal es Stornelli, que le pongan el acento, porque es impresionante. Stornelli le hizo un requerimiento a la jueza, a ver, dígame quiénes son los dueños, y la contestación es tremenda, parece una sola empresa. Son 18 casas de cambio, parece de un solo dueño. Muy que tal vez lo importante. sea, ¿no? Y probablemente, o por lo menos, hay hasta parentescos, Sí, sí, el sí, novio sí. de fulana, ahí lo tenés a Stornelli. Esto fue una de las novedades de hoy. La otra novedad, la más colorida, que es el allanamiento a 5 funcionarios del Banco Central, en este caso de otro juez, Sebastián Casanelo, al que le llega la causa, vos hablaste de Pichirilo, ahí lo tenés Sí. a Casanelo, acordate que, ¿por qué está preso y con domiciliaria ahora Pichirilo? Porque le quiso plantar una prueba, 2 kilos de cocaína y un arma a un ex socio, Francisco Jauque. Exactamente. Salieron de comer Bueno, salieron de comer en el Palacio de Dó, ahí lo tenés. y ¿Qué- lo pararon en la... Claro, ¿qué es lo que en pasó? la esquina, 2 policías que también quedaron, creo que procesados o investigados, 2 policías de la Claro, ciudad. porque que estaban conniventes combinados con él. ¿Qué es lo que pasó? Porque acá hay que centrarse en ese video, en esa época. Fin del gobierno de Alberto Fernández Massa, principio de Milei. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente era un festival
Mucha de esta gente pensó que Massa arrasaba, Claro, eso es clave. sobre todo después Por de eso la segunda sensación vuelta. de impunidad. Exactamente. Sobre todo después de la segunda vuelta. Por eso las fiestas también en lo de Tobillino, que dicen que hacían fiestas Lo mismo. psicodélicas Lo mismo, claro. en la mansión de Tobillino en Villarrosa. Villarrosa. Escuchá lo que estoy contando. Donde habrían ido hasta jueces. Sí. Dicen que hay filmaciones. Ah, bueno. Mucha gente preocupada con lo de Tobillino, ¿eh? Hay que ver si aporta las cámaras a Chaval, que se las pidió el juez también a la municipalidad. Federico Achaval, Sí, las de afuera. Hay 4 afuera. Ahora, centrémonos... intendente de Pilar, De Pilar. Centrémonos en esa época. En el hombre del momento- juego. Hombre del juego. Imagínate ese festival, Jauque le da a Pichirilo... Recordá, la versión que existe en este submundo del que estamos hablando es que Pichirilo y Vallejo reportaban a Jauque Exactamente. Es así. en el manejo del dinero negro de todos estos negocios, que son fútbol, juego, droga, no sabemos. Bueno, en ese festival le da 6 millones de dólares Jauque a Pichirilo. ¿Qué pasa en el medio? Devalúa Milei. Gana Milei y hay 40 tipos que quedaron colgados del pincel. Imagínate, vos le diste 6 palos verdes a una persona y el dólar se fue de 366 a 800. Ahora los tengo que devolver. Claro. Y vos ya te empieza a agarrar vértigo y decís, che, pará, ya hice una ganancia solamente con el stock. Y Pichirilo le decía, no, yo te estoy dando el interés, $300.000 por semana. No, devolveme el capital, le decía. Esa pelea es clave porque Estaban tan, pero tan concentrados en hacer la manganeta todos los días que no leían los diarios, porque que Milei devaluaba, si decía que el peso era estiércol. Es cierto. Era bastante probable, ¿no? Bueno, pero entonces le da la plata y claro, se le empieza a reclamar y el otro se hacía el distraído, lo empieza a amenazar. Y ahí es cuando Lo empieza a amenazar Jauque a Pichirilo. Era, viste, un moscardón, devolveme, Y sí, devolveme, sí. devolveme. Lo grababa, le mandaba mensajes. Y entonces, ¿qué hace Pichirilo, ex de Jessica Sirio? Dice, me lo quiero sacar de encima, entonces contrata a un ex policía, Carlos Smith, y le dice, te pago, armale una causa. Esto está en la causa que tiene Casanelo y el fiscal Picardi. ¿Qué es lo que hace el ex policía? Empieza a grabarlo, empieza a escucharlo, A Jauque. claro, y empieza a escribir una causa contra, acordate, droga plantada, armas. La droga se la planta dentro del auto, que hay movimientos raros dentro del auto, pues le meten la droga Exactamente. abajo del auto. Con la novia, toda una combinación. Cuando el fiscal, esta la tenía Capuchetti esta causa, cuando el fiscal Picardi ve esto, en el medio logra que el policía sea imputado colaborador. Smith dice, yo tengo mucho para decir acá. Claro. Y dice, hay un pendrive. En mi camioneta hay un pendrive, dice Smith. A ver, bueno, agarran el pendrive y tengo mucho para contar. Entonces empieza a colaborar con la justicia. Claro, cuando el fiscal ve, dice, pero acá, esto es una banda, aquí, acá estamos hablando de otra cosa. Entonces inicia otra causa. Picardi le dice a Capuchetti, acá hay otro delito, probablemente lavado, defraudación. Y Capuchetti dice, no, es otra cosa, esto no tiene nada que ver. Entonces la pone a sorteo a la causa. Como otra causa. Que le cae a Casanelo. Y recién la semana pasada Casanelo le delega la investigación al fiscal. Por eso allana hoy. Porque Picardi hace lo mismo que hizo con la causa Andís. Se apura para que no remuevan pruebas. Y en parte tuvo éxito. Claro, Picardi tiene la causa de la Andís. la agencia de discapacidad. Exactamente. Entonces se apura. Nadie esperaba que hoy le cayera a estos 5 funcionarios del Central. Recordemos, son los que controlan, supervisan las casas de cambio. De los que vos hablaste en los últimos 2 Hace lunes. poquito, 5, todos entregaron el teléfono, 4 entregaron la clave, hay una que no entregó la clave,
veremos si logran abrir el teléfono, que es Romina García. Ahí la tenemos, es una de las... estaba en su momento también en esta causa. Ahora, ¿qué pasa? Empieza a... No entregó la clave del teléfono. No entregó la clave del teléfono, pero bueno, entregó el teléfono. Veremos qué pasa. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Acá, evidentemente, hay negocio contra brecha ilícito. Lo mismo que investiga Servini. Pichirilo lo niega, su entorno dice, no, acá... ¿Qué dice el entorno de Pichirilo? El único error que cometió Pichirilo es meterse con la mujer equivocada. Levantó el perfil.